Todos nosotros nos preguntamos cuál es la razón por la que estamos aquí. Y la gran mayoría de las cosas que encontramos es un gran vacío. Mucha gente se siente vacía en sus vidas. Existe por la Organización Mundial de la Salud, catalogado como una epidemia, la depresión, después la soledad y después el suicidio de jóvenes. Esto tiene una explicación esencial, que la modernidad está perdida buscando la satisfacción de la vida en cosas que se destruyen, se mueren o se van. El espiritismo nos enseña la ruta por la cual nosotros podemos alcanzar un estado de iluminación. ¿Y cuál es la iluminación? Es la ausencia de dolor. Todos estamos huyendo del dolor. Si a ustedes les duele una muela, se toman una pastilla. Si ustedes tienen un rompimiento amoroso, ustedes tratan de evadirlo con alguna otra cosa, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Es decir, en la medida en que nosotros estemos buscando fuera de nosotros la felicidad, estaremos más perdidos en en ese laberinto de sentimientos de dolor. Nuestras bendiciones estén con todos ustedes, en sus corazones, y que nuestros pensamientos estén también con aquellas personas que el día de hoy no amanecieron. Porque hoy hubo gente que murió. Y ustedes están aquí por una razón. Ya se preguntaron por qué razón Dios permitió que ustedes estuvieran el día de hoy aquí. Cuando uno amanece, abre los ojos y no se pregunta por qué o para qué Dios quiere que estemos ese día aquí. ¿Cuál es la utilidad de nuestras vidas? Nosotros somos productos de una conciencia cósmica. Todos nosotros fuimos creados por esta conciencia amorosa que permanentemente está creando cosas. Surge la vida, entre las banquetas hay plantas, hay árboles en el campo. Ustedes todo el tiempo, su corazón está latiendo, sus pulmones se están expandiendo. Ustedes no tienen que preocuparse porque eso ocurra. Por lo único que tienen que preocuparse es por pensar, ¿cierto? ¿Y qué cosas piensan? Esencialmente pensamos cosas catastrofistas, cosas negativas, porque somos el único género de la creación que elige pensar y elige sus pensamientos. No hay una realidad que nos haga pensar. Nosotros adjudicamos esos pensamientos. Y desde que fuimos creados por este principio cósmico, somos parte de él. Es decir, somos esencia divina. Fuimos creados por una inteligencia suprema que es la causa de todas las cosas. Y esa inteligencia superior, nosotros la conocemos como Dios. Por lo tanto, nosotros somos parte de Dios. Pero no nos asumimos como parte de Dios, sino nos asumimos separados de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Empezamos por nuestra inteligencia y nuestros pensamientos a creer que por estar separados de Dios podemos ser autónomos de Dios. No estoy hablando de una alienación, es decir, de disminuirme.
sino que no estoy entendiendo que en la medida en que yo estoy ligado a Dios, soy más libre. Este principio cósmico tiene 3 principios esenciales, que es el amor, el orden y justicia. Un amor que es por el cual nos crea. Un orden que son las leyes divinas, que son las leyes físicas que nadie puede violar, nadie puede ultrapasar. Jesús dijo: yo he venido a cumplir aquí, ¿no? Para quienes creen en Jesús, yo he venido aquí a cumplir la ley y los profetas. Es decir, la ley física no se puede modificar. Y hay unas leyes que se llaman leyes morales, entre ellas la ley del amor, que es la ley que nos rige esencialmente. Ley de igualdad, ley del trabajo, ley de destrucción. Todo se destruye, todo se termina. Es la impermanencia. Y de ahí viene, y ahorita explicaremos por qué, nuestros sufrimientos. Entonces, por tanto, al ser creación divina, al ser conciencia divina, somos en nuestra propia individualidad eternos. Dios comparte con nosotros uno de sus atributos, que es la eternidad. Es decir, que ninguno de ustedes muere, que ha venido reencarnando de muchas vidas para ir aprendiendo a liberarse de las cosas que les causa dolor. Algunas de las calidades de nuestra vida de hoy está marcada por las cosas que cometimos en el pasado. Si ustedes hoy comen mucho dulce, lo más probable es que primero se le caigan los dientes y después te dé diabetes. Pero si en mi vida pasada yo hice un abuso de mi inteligencia para lastimar personas, hay una ley que se llama, aunque esta es una palabra en sánscrito, que es la ley del karma, y nosotros los espíritas la conocemos como la ley de la causa y el efecto, que es una ley de equilibrio universal. Es decir, a cada acción una reacción, positiva, positiva, negativa, negativa. Si yo violento con mi inteligencia a las personas e interrumpo su felicidad, les creo infelicidad, entonces yo tendré que vivir ese estado de infelicidad por una razón simple: tengo que reaprender, tengo que vivir en carne propia, como se dice, el dolor que yo le produje a otra persona. Eso es reaprendizaje, eso no es castigo. Eso nos marcan las leyes divinas. Eso es lo que somos. Ahora, ¿qué es el amor cósmico como se conoce? No fuimos creados arbitrariamente. Dios no generó en masa a todos los que estamos aquí, sino que se detuvo a pensar a cada uno de nosotros como un acto divino, un acto amoroso, para que cada uno tuviese vida de por vida. Y Dios nos crea con un solo fin. La mayoría de nosotros, digamos, la humanidad entera, se pregunta: ¿cuál es mi finalidad en estos días? ¿Será que deba ser el mejor arquitecto? ¿Será que deba ser el mejor médico? ¿Será que deba ser el mejor maestro? ¿Para eso me creó Dios? ¿Solo para eso? ¿Será que me creó para ser mamá de 4 hijos, 5 hijos? ¿Solo para eso? Dios nos creó para una sola cosa: para ser felices. Solamente para eso. Esa es nuestra concepción, y así fuimos concebidos por Dios. Por lo tanto, cada uno de ustedes es un proyecto de felicidad. Y Dios les entregó a ustedes las llaves para manejar la intensidad y la calidad de su felicidad. Yo pregunto, si cada uno de nosotros tenemos reencarnaciones que provienen
desde la época de Cristo, ¿ya nos habrá caído el 20? ¿Seguimos generando infelicidad en nosotros? ¿Seguimos provocando infelicidad al otro? Si yo voy en el tránsito y no dejo pasar a alguien con su carro y bajo la ventana y le adelanto el 10 de mayo, ¿no? ¿Dónde está la violencia? En mí. ¿Hay violencia todavía en mí? Por supuesto. Si yo pienso en un compañero que quiero agredir, ¿no? O una compañera, una maestra porque me reprobó y ojalá le pasara esto, eso es violencia. Y eso habla de nuestra calidad como espíritus inmortales. No nos quejemos de que hay violencia en el mundo, porque todavía hay violencia dentro de nosotros mismos. Si queremos modificar nuestro patrón mental, espiritual y coadyuvar con Dios, con la creación, tenemos que comenzar ya nuestro viaje interior. Y el espiritismo no es otra cosa que este viaje hacia el interior. Jesús siempre nos dijo que el reino de los cielos no estaba fuera, sino dentro. Y para muchos, en aquella época fue una gran recepción, porque ellos creían que todo les iba a llegar por el Mesías o por su Mesías. Y todo va a llegar únicamente por el trabajo de cada uno de ustedes en sí mismos. Nadie los va a hacer felices, ni sus hijos, ni sus padres, ni sus parejas, ni si se sacan la lotería, ni se compran un carro nuevo, ni se gradúan. Nada de eso los va a hacer felices, porque esas cosas son externas a ustedes y no dependen de ustedes. Ustedes no tienen control de eso. Si uno deposita su felicidad en alguien y ese alguien se muere o se va, ¿qué nos decía Jesús? Jesús ofrecía a través de su evangelio, como nos dicen los espíritus, un camino espiritual. Jesús nunca ofreció un camino restrictivo, castrador, limitante, moralista. Pero Jesús decía: quien quiera seguirme, porque al final del camino está la liberación del dolor y la conciencia, no puede voltear y ver lo que está dejando. Y eso, mis queridos amigos y amigas, se llama luchar con los apegos. Si yo tengo apegos, aún no estoy listo para practicar un camino espiritual. Y la doctrina espírita nos enseña a ubicar los apegos y a trabajar con ellos. Dios crea todo un sistema tangible, es decir, el mundo físico, e intangible para ayudarnos a progresar. ¿Qué quiere decir esto? Que crea una escuela planetaria. La Tierra es una escuela planetaria y todos venimos aquí a probarnos, a experimentar en la materia física muchas de las cosas o muchas de las virtudes que venimos a desarrollar. Y tenemos siempre la compañía de espíritus que vienen a auxiliarnos con amor, con tolerancia en esa caminada, en ese trayecto de evolución. A veces nos confundimos y pensamos que los espíritus están para otras cosas, para conseguirnos trabajo, para saber si la rubia está sonsacando a su marido, ¿no? Para hacerles amarres o cosas así. No, eso es otra cosa. Para eso no están los espíritus. Dios no se detiene en esas cosas, imagínense, sino que los espíritus están para guiarlos, para recibir nociones, para decidir ustedes, derecha o izquierda. Eso es libre albedrío.
Y entonces los espíritus vienen a través de este sistema a auxiliarnos. Cuando nos conectamos con esa conciencia cósmica, es decir, cuando nos conectamos con Dios, estamos en Él. Pero nosotros entendemos que si nos conectamos con Dios somos débiles. Nuestro orgullo, nuestro ego nos dice: ¿tú crees en Dios? ¿Eres moralino? ¿Eres persignado? O sea, no tienes la capacidad de resolver tus cosas, necesitas de un Dios para eso. Y entonces la sociedad nos enseña que en la medida que dependamos de un ser superior, somos más dependientes. Y la sociedad constantemente, que es el resumen de los pensamientos de todos, nos está pidiendo que no creamos en una espiritualidad. Porque la espiritualidad está libre de carros nuevos, bolsas nuevas, casas nuevas, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo me conecto con la espiritualidad cuando me detengo y veo la naturaleza, por ejemplo. Cuando descubro a Dios en todas las cosas. Es que muéstrame dónde está Dios. Ese edificio lo construyó un señor, ¿no? Bueno, sí, pero hay árboles, hay un cielo, hay pájaros, etcétera. Estás tú aquí, tus pulmones respiran solitos. Más bien dime tú, ¿dónde no está Dios? Porque Dios está en todos lados. Dios, no hay un solo lugar que esté vacío de Dios, aún dentro de nuestra conciencia, aún dentro de nosotros. Todas las religiones, todos los iluminados, los grandes iluminados que sido enviados por la espiritualidad superior para irnos siendo conscientes de esta espiritualidad, todos reconocen que somos hijos de un producto o somos productos de un Dios que es un Dios del universo. No es un Dios de una sola religión, ni siquiera es un Dios de un planeta, sino que es un Dios del universo. Cuando nos desconectamos de esa conciencia cósmica, es decir, de Dios otra vez, nosotros creamos un Dios falso, terrible, sanguinario, egoísta. El ego. Entre más me alejo de Dios, más vacío creo entre Él y yo, y más miedo tengo. Y entonces adoro al ego. El ego sustituye a Dios. ¿Y cómo es esto? Si yo tengo un logro, lo atribuyo a mi inteligencia. Pero Dios me dice, efectivamente, eso es producto de tu capacidad. Es producto tuyo. Es tuyo ese logro. Pero si de ese logro, de ese orgullo natural, pasamos a la vanidad y creemos que no necesitamos construir un camino espiritual, entonces vamos a estar vinculándonos a las cosas que causan dolor. Vamos a ser dependientes de cosas o personas. Si lo puedo tocar, si lo puedo saborear, si lo puedo sentir, no existe. No es real. Este mundo en el que vivimos temporalmente es solamente transitorio. Nosotros estamos aquí de paso. Vamos a morir todos. ¿O alguien conoce a alguien que no haya muerto nunca? Luego entonces, la calidad de la muerte nuestra va a ser la calidad de la vida espiritual que habramos de haber desarrollado a lo largo de nuestras vidas. Si es una vida fundada en el amor, primero en el autoamor y después en el amor al otro, que es mi coadyuvante, es decir, es mi maestro de a de veras, porque Dios permite que evolucionemos en sociedad, no podemos evolucionar solos. Si yo no entiendo que mi hermano es el que me pone a prueba en muchas cosas, entonces voy a estar ausentándome de la posibilidad de experimentar el amor, el perdón, la reconciliación, etcétera, etcétera. El espiritismo nos habla
de una Trinidad universal. Existe Dios, Espíritu y materia. Esa es la Trinidad universal. Pero vamos a volver a Dios. En Génesis 27, ustedes saben la diferencia que hay entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento tenemos un Dios que se alía con personas, que promete a través de pactos de sangre aniquilar pueblos que son nuestros enemigos. Ese es un Dios del Viejo Testamento, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Está en nuestra historia espiritual. El Dios del Nuevo Testamento, es decir, este Dios que Jesús viene a presentarnos, en primera cambia de calidad, porque Dios lo llama de mi Padre. Cambia la calidad de Dios, de un Dios vengativo que se enoja, porque además nos dice el Viejo Testamento que cuando Adán y Eva hicieron sus cositas y se fueron al otro lado, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces se arrepiente de haber creado al hombre. Si Dios se arrepiente de haber creado al hombre, entonces no es Dios. ¿Cómo un Dios se puede arrepentir de haber hecho algo con amor? ¿Cierto? Y luego además dice Divaldo, un medium, que pues quien lo tentó fue la mujer. Entonces Adán seguramente era como muy fuerte en sus convicciones, ¿no? Pero luego además dice que la serpiente fue la culpable. La serpiente pues es femenino, ¿no? Entonces, ponen mis compañeras, la cargaron en la historia bíblica. Pero además dice que entonces condena a la serpiente a que se arrastre siempre. Y pues las serpientes siempre se han arrastrado, ¿no? ¿O antes caminaban? No. Entonces, Jesús nos presenta a un Dios amoroso. Nos dice en aquella parábola de María de Magdala, la más ferviente divulgadora del Evangelio, si no conocían esa historia. Yo no te juzgo, ¿cierto? Y luego, ¿qué dice? Dios no te juzga. No tenemos un Dios que nos juzgue. ¿De dónde nos hemos inventado que Dios nos va a castigar? ¿Por qué habría de castigarnos Dios si nos ha hecho simples, con toda la potencialidad de desarrollar el amor? Y si nos equivocamos, Dios quiere que nos equivoquemos. Dios sabe que nos equivocamos una y otra vez, porque así es la evolución. Si un niño se quema, se cae, aprende a no meter las manos a la lumbre. Bueno, en Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen. Entonces ya de entrada creemos que Dios es un señor como nosotros, y hay quien cree que es una señora como ustedes, o algunas de ustedes. Y de ello se ha concluido erróneamente esta fisonomía divina. Pero además, Jesús, fíjense, ¿qué tan fuerte ha de haber sido en aquella época dos actos simbólicos de Jesús? Jesús entra a Samaria, porque a Samaria no entraba nadie, ¿no? Es como si... ¿Alguien de aquí es de Iztapalapa? No quiero ser peyorativo, pero es como si los que viven en Interlomas fueran a Iztapalapa. Y entonces uno de allá se encuentra a una samaritana y dice: oye, ¿no me regalas agua? Y entonces la samaritana le dice: ¿cómo? ¿Un judío me está pidiendo a mí agua? Sí, yo te pido agua. Pero tú eres el profeta, ¿no? Sí. ¿Y no me vas a dar agua? Y entonces Jesús le dice a la samaritana en su diálogo: Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deberán adorarlo en espíritu y en verdad. Cambia el concepto de Dios en ese momento. Uno, un judío, Jesús, hablando con un pobre. Dos, diciendo que Dios no es sanguinario,
sino que además es espíritu. Y nosotros somos espíritus. Por lo tanto, compartimos otro atributo con Dios, el de ser espíritus. Vean cómo nuestro concepto en estos 15 minutos, espero, comienza a cambiar de este Dios al que todos les tememos miedo. Dios te va a castigar, Dios te va a dejar pelón, Dios te va a dejar sin nada, ¿no? Entonces, el espiritismo surge como una ciencia, como una filosofía también. Es decir, la filosofía del espiritismo es la búsqueda del sentido de las cosas. Por eso es una filosofía el espiritismo. No es esoterismo. Aquí nadie se viste de un color, ni le pasamos huevos a nadie, ni nada. Es filosofía pura. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y por qué sufro? ¿Y a dónde voy cuando muero? El hacerse esas preguntas simplemente, cada uno de ustedes los eleva a un nivel de conciencia que infortunadamente hay muchos hermanos en la calle que no la tienen. El simple hecho de preguntarse, ¿será que no muero? ¿Será que sobrevivo a mi cuerpo? Esa simple pregunta nos hace pensar en un cambio radical en nuestras vidas. La tragedia de la muerte quedó atrás. Lo dice Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque Jesús también nos dice otra cosa: la verdad os hará libres. ¿Qué quería decirnos Jesús con eso? Que cuando nosotros conocemos estos conceptos, 1, de que no hay un Dios castigador, 2, que somos universales, 3, que somos inmortales, que compartimos con Dios la calidad de espíritus, que nos vamos a caer, que vamos a vivir experiencias, que vamos a reencarnar una y otra vez, hasta alcanzar un estado de no dolor y de placer. ¿Sí? ¿Placer? Hasta entonces, esos conceptos nos liberan del sufrimiento. Y lo que los espíritus superiores, lo que Dios y Jesús quieren, es que vivamos sin sufrimiento. Y el espiritismo es esa opción. Entonces, resulta que Hippolyte Léon de Nizar-Rivail, que todo el mundo conocemos como Allan Kardec, recibe la instrucción en la mitad de 1857 para escribir 5 libros que le dictan los espíritus. ¿Todo el mundo conoce los libros de los espíritus? ¿Los ha escuchado? ¿Todos los que están aquí? ¿Sí? Ok. A través de esos 5 libros, los espíritus superiores nos dictan la verdad. Pero nos dicen al final de todos esos libros que viene la parte padre. Hay que practicarlo. 3 revelaciones nos dicen que hay. Moisés, fíjense, Moisés es no y no. No, niño, no hagas esto, niño, no metas la mano aquí, niño, no agarres a esta señora que no es tuya, niño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso es Moisés, es contención. La espiritualidad superior entiende que para coordinar y contener a las 12 tribus judías de aquella época, había que amarrarles la mano. Y la única forma era ser estricto. No y no. Y después viene la propuesta, la segunda revelación que Dios nos hace, que es la de Jesús. ¿Y cuál es la de Jesús? El amor. Sí, siempre que sea con amor. Esa es la propuesta de Jesús. Nadie que estudie, que acredite en Jesús, puede decir el día de hoy que Jesús es restrictivo, que Jesús los limita, que Jesús les cierra la puerta. Esta revelación, la tercera revelación, es el espiritismo. Jesús dice en Juan, en el Nuevo Testamento, que
nos dejará un consolador prometido, que Él se irá y que nos dejará un consolador prometido. Y que ese consolador prometido estará en todos lados, en todas las voces, y nos auxiliará en nuestra evolución. Ya el profeta Joel lo había dicho antes, que profetizarán, que habrán visiones, que verán cosas, no cuando se meten cosas raras, ¿no? Sino que verán cosas. Y lo que está diciendo es el advenimiento de la mediumnidad, donde las voces de los espíritus les van a ir a ustedes, cada uno, a intuir respecto del auxilio que necesitan para evolucionar. Entonces, aquí ya descubrimos tres cosas. Uno, la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, es decir, de ustedes. Ya saben de dónde vienen, ya saben su origen y ya saben además a dónde van, es decir, al mundo espiritual, regresan a casa. El espíritu desde su creación debe aprender todas las habilidades para experimentar la vida material. Como un alumno que estudia química va a aprender las fórmulas si no va a un taller, ¿cierto? Eso es la tierra. Por eso tenemos que reencarnar una y otra vez. Para el concepto de prueba no es un concepto arbitrario ni un castigo. Pero ¿cómo voy a aprender a ser tolerante si no convivo en una familia donde hay gente poco tolerante? ¿Cómo voy a aprender a amar y a perdonar si no me enfrento a situaciones donde tenga que perdonar, donde haya quien me ofenda? Pero no es gratuito lo que yo me voy encontrando, sino que la gente y las circunstancias que voy teniendo a lo largo de mi vida para probarme en amor son personas con las que yo ya conviví en vidas anteriores. Nos dice el Espíritu Emmanuel que no hay circunstancia, cosa ni persona que no esté planeado aparecer en nuestra vida. Todo lo que les pasa, con quien se encuentran, con quien conviven, todo está planeado. No hay nada que no lo esté. Y no nos dijo Jesús que hasta los cabellos están contados. Todo está planeado. Y está planeado por dos cosas: por la espiritualidad superior y por nosotros. Nosotros elegimos nuestra prueba cuando encarnamos. Toda, completita, ni un solo rasgo no deja de estar planeado. ¿Dónde está la injusticia divina? ¿Dónde? No la hay. Hay planeación, hay reeducación y hay amor. Y así el espíritu, una vez que Dios nos crea, debe de pasar, tenemos que pasar por los tres reinos. Cuando Dios nos crea como mónadas, descendemos a la creación y vamos evolucionando del mundo mineral al mundo vegetal y después al mundo animal. Darwin tenía la razón, mis chavos. Quien no crea en Darwin, me temo que tendrá que reconocer que sí venimos del changote. Tuvimos que experimentar, no quiere decir que hayan sido piedras, somos asimilados, los espíritus nos asimilan a los minerales. ¿Para qué? Para que el espíritu empiece a aprender a reconocer los cambios de clima, los cambios de presión. Luego el espíritu es llevado al reino vegetal, para que en el reino vegetal empiece a experimentar el conocimiento de cómo asimilar los nutrientes de la tierra, del agua, que ustedes cuando comen lo hacen. Y luego
al mundo animal, donde empezamos a experimentar el dolor. Y luego brincamos para ser espíritus humanos. Y entonces comenzamos a desarrollar una cosa maravillosa que se llama el pensamiento continuo. Es decir, recuerdo del pasado, conciencia del presente y planeación del futuro. Ese es el espíritu ya humano, con la capacidad de construir y de tomar decisiones. Esa es la grandeza divina. Ahí ya está un espíritu. Comienza su libre albedrío. Dios no interviene en el libre albedrío de nosotros, aun cuando sepa que estamos equivocados y vamos a errar. No nos disuade. ¿Por qué? Porque sabe que debemos experimentar y ensayar la vida de esa manera. Eso es lo que Kardec nos va enseñando. Nos dicen los espíritus entonces que hay una diferencia. ¿El espíritu es diferente de la materia? Sí, el espíritu es el principio inteligente del universo. Muchas personas piensan que cuando mueren su esencia queda. Eso es incorrecto. No hay una esencia. Ustedes siguen siendo lo que son. Pedro, Juan, María. Ahorita la hacen de Pedro, de María, pero no son Pedro ni María, son espíritus inmortales. Entonces cuando mueren no quiere decir que sean esencia, sino que son ustedes mismos con sus pensamientos, con sus calidades, con sus cualidades, como dice el espíritu de Manuel, con sus enfermedades y con sus vicios o sus virtudes. Cuando yo muero, mi espíritu deja mi cuerpo y soy tal cual soy, como decía Juan Gabriel, soy tal cual soy. No soy más iluminado. Eso es una fantasía evolutiva o espiritual. Soy lo que soy. Si era o cualquier otra cosa, eso me lo llevo. Eso sigo siendo allá. Y lo que nos dice el espíritu Emmanuel es que no estamos preparados para vivir las emociones de la desencarnación. ¿Usted ya está lista para dejar a sus hijos? ¿Usted ya está lista para dejar su trabajo y no presentarse al otro día? ¿Usted está listo para que mañana ya no vea a nadie? Si ahorita cerramos la puerta y les digo a ustedes, todos ya están muertos. ¿Alguien quisiera hacer una llamada? No, ya no hay chance. No hay manera. Oiga, es que yo dejé la lumbre X. Oiga, la lavadora, mi comadre, mi compadre. No hay manera. Ya se murió. Vean ustedes. ¿Están listos para morirse? Hay que prepararnos para morir. Y no nos preparamos para morir, porque creemos que somos inmortales en cuerpo físico. Alguien puede salir en ecobici y lo apachorra un carro, por ejemplo. Se acabó, mi rey. Hasta la vista, baby. Dicen los espíritus que la frase más recurrente que decimos cuando llegamos es: si yo hubiera sabido. Pero el espiritismo nos da esta oportunidad, este conocimiento de poder entregarnos de alguna manera una vida consciente. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué nacemos? Muy bien, por un acto de amor. Por un acto de amor. Dios nos da la oportunidad de reencarnar cuantas veces sea necesario hasta que alcancemos un estado de iluminación, y así vamos a ir cambiando de planetas, porque hay planetas más evolucionados y menos evolucionados. El espíritu no involuciona. Una vez que ha alcanzado un estado, no retrocede. Se queda estancado, pero no retrocede. Siempre hacia adelante, y no es campaña. Y luego, Dios nos entrega la construcción de nuestra propia felicidad. No hay restricción alguna. Dios nos entrega la felicidad. Dice, es tuya, hazla crecer. ¿Y cuántos de nosotros la hacemos crecer? No, ¿por qué? Porque lo primero que hacemos es vincularnos a las cosas negativas de la vida. Y eso tiene una historia kármica. Lo que hoy somos es consecuencia de lo que hemos venido siendo. Y entonces, si la vida futura existe más allá del cuerpo físico, ¿cómo quiero que sea mi siguiente vida? Y no la estoy preparando ahora.
No la estoy preparando. El tiempo, mis queridos amigos, no nos pertenece. El tiempo es un recurso divino. Si yo desperdicio el tiempo, estoy desperdiciando un recurso divino y sobre de eso tendré responsabilidad. Ups. Se apáguenle a Netflix, ¿no? Dios, como ya dije hace un momento, quiere que construyamos nuestra iluminación cayéndonos y levantándonos todo el tiempo. Dice un medium Divaldo: camine, cáigase, levántese, cáigase, levántese. ¿Por qué? Porque es la única forma de construir una espiritualidad sólida. Si hay quien no se equivoca nunca, está haciendo un hueco en su interior, porque vendrá una prueba como un vendaval que se lo llevará a volar. Jesús nos decía que habría que construir sobre roca y no sobre arena, y el error, el ensayo, nos permite solidificar una vida consciente de eso. Cuando nosotros reencarnamos, nuestra personalidad viene definida de vidas anteriores, más un poquito de lo que papá y mamá nos agregan, con sus propias carencias que luego nos trasladan, otras que nosotros no aprendemos, pero somos, si somos enojones, envidiosos, etcétera, 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 eso tiene un antecedente. Es decir, hemos sido y venimos siendo así. Cuando somos conscientes, entonces comenzamos a cambiar, comenzamos a contenernos, comenzamos a esta reflexión interior hasta alcanzar el autoamor. No es posible la transformación interior si no hay autoamor, porque entonces nos violentamos. A veces nos enojamos por la forma como somos y nos castigamos con eso. Y lo que nos dice el espíritu de Johanna de Angelis, que ya reencarnó, es que cuando uno se obliga a cambiar de una manera violenta, uno se lastima y uno deja huella y uno resiste, y entonces lo que resiste persiste. Vean ustedes cómo la inteligencia suprema, Dios y los espíritus no están hablando de cosas esotéricas aquí, están hablando de la psicología del espíritu, de cada uno de ustedes, los dramas que vive, celos, angustia, depresión, todas esas cosas provienen del espíritu, no del cuerpo físico, y no se los causa otro, son ustedes. Ustedes eligen qué piensan. Y el espiritismo, a través de la reforma íntima, nos va desvelando cada uno de esos conceptos para irlos modificando. Bueno, ya dijimos que el nacimiento es un acto elegido por nosotros mismos en esta escuela planetaria para reeducarnos. Y aquí vamos a ver rápidamente algunos conceptos históricos sobre el tema de la reencarnación. ¿Se acuerdan de ese diálogo que le dice Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí Jesús era adolescente, echándose un mano a mano con Nicodemo, que era el Señor, ¿no?, de los judíos. Jesús estaba planteando ya la reencarnación como ruta para alcanzar la purificación. Kardec nos dice: nacer, vivir, morir, renacer aún y progresar siempre. Tal es la ley. Qué cosa más linda. La muerte no existe. No hay pérdida. Nuestros familiares que han desencarnado nos esperan. Nos reencontraremos con ellos. Nos confundimos con sus pensamientos, los sentimos, están cerca de nosotros todo el tiempo, nos cobijan, nos dan ánimo. No hay pérdida, no hay pérdida. Y pronto nos reuniremos con ellos. Estaremos con ellos si logramos nuestra evolución. Si no alcanzamos el patrón vibratorio, es decir, el grado evolutivo para estar con ellos, como en la película de Nuestro Hogar, que el papá de André Luis no puede estar con la mamá, porque la mamá es mucho más evolucionada que él, porque ella se puso las pilas, ¿no?
Decía por ahí un monje de que no es espiritista, que desde su punto de vista de su práctica, las mujeres alcanzaban más rápido la iluminación que los hombres. Ustedes se preguntan ¿por qué? Dice, porque las mujeres tenían más tiempo de practicar los principios espirituales y la meditación, y los hombres se las pasan viendo el fútbol, el Chivas contra el América, se iban a echar las copas con los amigos, es decir, nos distraíamos más, ¿no? Había más concentración en la parte espiritual por parte de las mujeres. En la parábola de la cura del ciego de nacimiento hay una cosa muy curiosa. Jesús se acerca a curar a un ciego de nacimiento, ¿cierto? Esto quiere decir que fue de nacimiento, ¿no? O sea, que ya nació así, ¿cierto? Le preguntan sus discípulos, ¿será que éste pecó o pecaron sus padres? Los apóstoles sabían que la reencarnación es la vía de la expiación en algunos casos. Porque si no, no le hubieran dicho eso. Ellos sabían que ya había un antecedente previo, que por eso había nacido en esa condición de debilidad visual. Y luego Emmanuel nos dice esta maravillosa frase. Dice, amor infinito de Dios que nos permite nacer y renacer tantas veces como se hagan necesarias a nuestro propio perfeccionamiento, ya que en sana conciencia deseamos construir o reconstruir nuestros propios destinos por nosotros mismos. Nadie va a alcanzar un estado de paz mental por otra persona, sino por ustedes mismos. Entonces hoy les puedo notificar que Dios ha decidido que todos ustedes sean felices y que ustedes manejan su felicidad como ustedes quieran. Constrúyanla del tamaño que ustedes quieran. No depende de otra cosa. ¿Será fácil hacerlo? Bien. Sócrates, otro de los iluminados. Los hombres que vivieron en la tierra se vuelven a encontrar después de la muerte y se reconocen. Estamos viendo cómo en la historia de la humanidad la reencarnación está presente. No es un asunto únicamente del espiritismo. El espiritismo la sistematiza y estudia, pero la reencarnación y los conceptos desde Jesús mismo. El espiritismo nos lo ofrece continuando las relaciones que tuvieron, de tal modo que la muerte no es ni una interrupción ni la cesación de la vida. Y ahí hay un cuadrito abajo donde hay una familia dividida por en medio, y de un lado hay una familia que está en espíritu y del otro lado hay una familia que está encarnada. Así es, así somos, así es nuestra familia espiritual. De un lado, los que ya desencarnaron, y entonces nos ponemos tristes porque mamá, papá se murieron y ya están allá. Pero cuando alguien de allá viene y reencarna, pone un poco triste porque dejarán de verlo por un tiempo, pero es un corto tiempo, y ahora están acá y nosotros estamos muy contentos porque los hemos recibido en cualquiera de las circunstancias y condiciones. Vean cómo nunca hay pérdida. Hay una sola familia construida así. Aquí tenemos, por ejemplo, la Iglesia Católica. Orígenes, el fundador de la Iglesia Católica. ¿Qué dice Orígenes? Las causas de las variedades de las condiciones humanas son debidas a existencias anteriores. Los cristianos que fundaron la Iglesia Católica acreditaban en la reencarnación. La manera en la que cada uno pone los pies en la tierra cuando aquí aportó es la consecuencia fatal de cómo actuó anteriormente en el universo. Eso lo dice uno de los fundadores de la Iglesia Católica. Y aquí tenemos, ¿no?, a Krishna, otro iluminado, que dice: yo y ustedes tuvimos varios nacimientos. Los míos solo son conocidos por mí, ustedes no conocen los suyos. Tenemos a Buda, tenemos a San Jerónimo, otro grandes fundadores del cristianismo. San Jerónimo decía: la transmigración de las almas hacía
parte de las enseñanzas reveladas a un cierto número de iniciados. Bien, aquí tenemos el proceso de una infeliz reencarnación. Aquí, Jorgito, o sea, yo nazco, ¿cierto? Esta línea roja es tiempo de vida, una línea de vida. Aquí el Camargo nació. Aquí está la familia. Esta familia que está aquí es una familia espiritual. Todos reencarnamos en familias, todos, no importa las circunstancias. No hay personas que nos encontremos en nuestra familia que no sean de nuestra familia. Todos somos familia, no importa las condiciones. Y aquí hay un periodo de turbulencia antes de los 8 años, porque el niño aún no está en control absoluto de su cuerpo físico y viene acompañado de un conjunto de espíritus que vienen a ayudarlo a que la reencarnación no fracase, por si fuera el caso de que hubiese obsesores de otra vida que vienen a cobrársela en esta. Ya hablaremos después de eso. La familia, parientes, cualquier cosa que sea, puede influenciar al niño, niña, para mejorar su estado de infancia. Puede ser un niño berrinchudo, violento, ¿no? Porque los hay, voluntarioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este periodo es para que la familia pueda ayudarlos a modelarse, a contener, a ponerle límites. Los niños nos piden límites siempre. Mamá, ¿hasta dónde? Papá, ¿hasta dónde? ¿Hasta aquí? ¿Puedo esto? Aquí no. Aquí hay reglas. Ok, perfecto. Eso es lo que los niños nos piden. Si nosotros no se los damos, no les estamos ayudando. Nos dice Allan Kardec en el libro de los Espíritus que nosotros seguiremos reencarnando como niños porque esta etapa permite que madre o padre puedan ayudarle al hijo con amor a cambiar ciertos patrones de conducta. Después, en la adolescencia, vemos un pico. Y es cuando los adolescentes, no, bueno, ni se los cuento, ¿no? Son una cosa lindísima, ¿no? Para empezar, no hacen ni su cuarto, ¿no? Aquí el espíritu se muestra ya tal cual es. Ya no es el niño bonito que le hace caritas a mamá, que lo abraza, mamá, te quiero mucho, shalala, shalaka. Aquí es, yo no te pedí estar conmigo, yo no te pedí nacer, ¿no? ¿Cierto? Tú nunca me cumples las cosas, no me comprendes, etcétera, etcétera. Aquí el espíritu ya está, con toda su característica, lindo, bonito, con toda su historia kármica. Aquí se activa la prueba. Inicia la prueba que el propio espíritu ya eligió. ¿Cómo se activa? Puede ser, ejemplo, una prueba de humildad. Le detectan una bolita en un ganglio y empieza una enfermedad degenerativa, un pico. Baja la calidad de vida. Es una prueba de humildad. Aceptar que todo se acaba, que después de los 21 años comenzamos a morir. ¿Sabían eso? Después de los 21 años comenzamos a morir. Las células comienzan a deteriorarse. Es normal, todo se acaba, no se pongan tristes. La vida continúa. Y entonces él tendrá que aprender en humildad a vivir su enfermedad. Pero este personaje, este Jorge que está aquí, llega a su crisis más intensa de la prueba cuando le dicen, amigo, quimioterapia. No hay de otro. Y vamos a ver. Vamos a ver si no hay metástasis, ¿no? Es decir, que ya el cáncer avanzó. Y entonces comienza la prueba con la fe. Y la fe se fractura. Señor, ¿por qué yo? Y esta es una prueba de familia. ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? Etcétera.
¿Por qué nosotros? ¿Por qué aquel que vive allá enfrente, que tiene toda la lana, que es bien borracho y tiene 4 mujeres y todo, no le pasa nada? Y este que es bien bueno, no hace nada. Mira, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué a mí? Porque Él eligió antes de nacer. Porque algo viene a resolver en amor. Porque no es un castigo. Es la oportunidad de reconstruir cosas. Y entonces vemos cómo hay altibajos en esta prueba, una y otra. De repente, esto pasa en las historias de este tipo de enfermedades, hay un punto de recuperación. El enfermo salió, ya la libró, mamá, caso personal, mi mamá, ya salió, se iba a morir los pulmones, ya la libró mi mamá, el pico, para arriba. Ahí está un concepto clínico de eso. Y entonces todo el mundo regresa a su estado normal. Pasó la crisis de fe. Gracias, Señor, por curarla. Y uno vuelve a sus patrones normales, a ser el mismo de antes. No cambia, no modifica. Algunos lamentablemente vuelven a ser los mismos que lastiman, que odian, etcétera, y se les olvida. Pero la prueba no terminaba ahí. Empieza la reactivación de la prueba. Voy al chequeo. ¿Qué crees? Otra vez. Y en esta no hay manera. Empieza el declive, la ausencia de fe. Y Jorge opta por suicidarse. ¿Pasó su propia prueba? No. Y miren ustedes que luego hay sociedades que permiten el suicidio asistido. Yo no quiero sufrir los dolores, que me inyecten, que me desconecten. Hija, si a mí me pasa algo, normalmente ocurre, ¿no? Me desenchufas, como la plancha, ¿no? Para que me cargue el payaso ya. Eso es una interrupción de la prueba. Es eutanasia. Los espíritas no creemos en la eutanasia, porque si el espíritu ha elegido su prueba, la muerte tiene que ser natural. Nosotros creemos que está sufriendo, pero el espíritu está en reflexión constante aun cuando está en un estado vegetativo. Los desconectamos porque nosotros no queremos sufrir y dañamos una prueba. Nos atravesamos en un plan reencarnatorio y le echamos a perder la prueba a nuestro querido hermano. ¿Tenemos responsabilidad en eso? Sí. Bien. Aquí tenemos otro proceso. Aquí será Pedrito, porque ya el Jorgito se lo cargó el payaso. Las mismas condiciones, ¿no? Él eligió su prueba, eligió la familia en la que va a desarrollar su prueba, la influencia de la familia, los abuelos, los padres, los primos, lo que sea, la expresión del espíritu, y luego comienza una prueba aquí, la activación de la prueba. Fortalecimiento de la fe. ¡Pras! Le detectan una enfermedad, cae en el pico más bajo, y entonces él cree en Dios y tiene fe en Dios y se entrega a Dios. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo de lo que es la fe. ¿Algunos de ustedes han viajado en avión? Los que no han viajado en avión han viajado en camión. Vamos a suponer que ustedes se subieron al avión, compraron su boleto y se suben al avión. Vamos en el avión. Y entonces, de repente sale la azafata y les dice: estimadas pasajeras y pasajeros, Aeroméxico agradece. ¿Alguien de ustedes sabe manejar avión? Tenemos un problema. El piloto acaba de desencarnar. Eso es fe. Ustedes se suben en un avión y le entregan su vida al piloto. Eso es fe. Es un ejemplo de fe. Eso es tener fe en Dios. Le entregan que ustedes se suben aquí y van a llegar al final donde ustedes planearon.
Él va a estar con ustedes guiándolos todo el tiempo. A veces, como por cumbres de maltrata, ustedes dirán, no, mejor vámonos por la libre, ¿no? O vámonos la de Poza Rica, que la nueva, esa que está padrísima, ¿no? Pero, ¿y si nos vamos a Jalapa y pasamos por, ¿no? Comprar café? O sea, de repente dice Dios, espérate Dios, no manches, mejor vámonos por acá. Es que, no, pues no, si le entregas el control de tu vida a Dios, pues Él sabe, ¿no? Ahora, si la quieres hacer como tú quieres, pues bueno, pues los resultados no van a ser iguales, ¿no? Pero no quiere decir que uno se prive de nada. Porque a veces uno tiene miedo, es que si le entrego la vida a Dios y tengo fe, pues ya no voy a poder hacer ciertas cositas. No, sí puede, me cae que sí puede. Y además hasta las puede hacer mejor, con confianza. Mira, pues estoy disfrutando, ¿no? Yo no sé qué estén pensando hacer, porque aquí hay niños. Vean ustedes. Y entonces lo que ocurre es que yo tengo una profunda fe en Dios y sé que Dios se hará su voluntad y no la mía. Y entonces, en lugar de sumirme en una depresión, comienzo a trabajar con gente que está en mi misma condición, ayudar a gente que tiene cáncer, ayudarlas, animarlas. Me inscribo en grupos de autoayuda de personas con cáncer, participo, dedico mi tiempo a ellos. Y, por ejemplo, hay una psicóloga extraordinaria que trata temas, porque ella vivió un cáncer muy fuerte de seno. Un día se cansó de sufrir y habló con su enfermedad y le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que estás ahí, pero ya no te voy a dedicar tiempo. Te voy a tratar, nada más, pero no te voy a dedicar toda la atención. Y se dedicó a trabajar con las personas. Y entonces esta persona empieza a generar amor trabajando con otros. Y su desencarne con el amparo espiritual siempre. Vean dónde termina. Cumplimiento de la prueba con aprendizaje. Se aleja del dolor. Es una encarnación provechosa. Esa es una muerte provechosa. Es una muerte con calidad. ¿Cómo quieren que sea su muerte? Amorosa. Trabajen en ello. No hay otra manera, mis queridos amigos. Nos dicen los espíritus. ¿Quieren ustedes ser felices verdaderamente? Trabajen en otro. Trabajen en otro. Nos dicen los espíritus, citando a una frase que se le atribuye a Sócrates, que está en el templo de Apolo, ¿qué dice? Primero conócete a ti mismo. Reforma íntima. ¿Qué soy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué reacciono así? Pero con autoamor. Y después soy capaz de amar al prójimo. Bueno, este no es más que un banco, ¿cierto? Es como un banco y la gente está en las ventanillas. Bueno, en realidad es el departamento de reencarnaciones. Ahí van los espíritus a hablar con otros espíritus del ministerio de reencarnaciones para planear su reencarnación. Entonces vamos a ver a la primera damita que está ahí parada. Y entonces, ¿qué está eligiendo ella en su plan reencarnatorio? La historia, crueldad para con su madre. Ese es el archivo. Avaricia, despojo de bienes, defraudación, familias sin casa. Esto es lo que produjo en su reencarnación anterior. ¿Qué está solicitando? Solicita reparación directa a su madre. Va a venir, va a reencarnar y en un determinado momento le va a dar una crisis, una convulsión y va a tener parálisis. Y va a venir a depender de su mamá. Va a experimentar la pobreza para reeducarse. Elige ser lanzada a la calle y desencarnar en la miseria. Ustedes dirían, no manches, no manches. Pero además elige el país y la familia para realizar la prueba, pero también el amparo de la espiritualidad. No estás sola, así como dice la canción, no estás sola, alguien te ama.
regresaría triunfante si cumple su prueba. Así es como planeamos nuestras reencarnaciones. No hay un Dios injusto, nosotros la planeamos. Él nos ayuda. Dice, ¿quieres esta? Va, perfecto. Y vas con todo el amparo, ¿eh? Y cuando te vayas a caer, ahí estarán tu mamá, tu papá, tu mentor, tu compañero espiritual, empujándote todo el tiempo, todo el tiempo. Solo que el Dios ego que hemos tejido alrededor no deja que los mensajes lleguen. ¿Cuántos de ustedes hablan con su mentor espiritual? ¿Cuántos de ustedes tienen diálogo con su mentor espiritual? No que quieran saber cómo se llama, porque eso en chino, ¿no? O sea, ¿eso para qué sirve? O sea, ¿cuántos de ustedes hablan con él? Le piden guía, le piden amparo. ¿Cuántos? ¿Y ha reencarnado con ustedes? Bueno, y ahí tenemos al segundo. Entrega el trabajo con los necesitados. Va a sortear dificultades para desistir de su compromiso. Funda una organización para atender a los pobres o a la gente con discapacidad, y de repente llega Carlos Slim y le dice, te compro tu ONG, te doy 200 millones de pesos, no hagas nada y nosotros giramos cheques. Esa es la tentación. Resiste, yo sigo con lo mío. Se entrega a la divulgación del Evangelio en personas necesitadas de consuelo, es decir, consuela. Es decir, sale de sí mismo para amar al prójimo. A veces queremos comprender y creer en Dios cuando no somos capaces de comprendernos a nosotros mismos. Queremos amar a Dios sin amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo será eso posible? ¿Será una vida dedicada al amor? ¿Regresaría triunfante? Sí. Ese es otro tipo de reencarnación o de prueba. Por acá tenemos al tercer colega, espíritu, que desde pequeño tiene muestras de egoísmo y vanidad. Ese sí soy yo. Elige como padre a un enemigo para rearmonizar. Él lo elige para rearmonizar. Debe mejorar sus sentimientos. Elige lidiar con la riqueza y el orgullo. Dicen los espíritus en el libro de los espíritus que una de las pruebas más difíciles es de la riqueza, porque más se puede uno comprometer teniendo dinero, porque cuando uno tiene dinero quiere más y a veces pisa para tener más dinero. Elige luchas contra los apegos. Puede perder la familia buscando el éxito material y elige una prueba justamente de materialidad. ¿La podrá pasar? Probablemente. Y aquí tenemos otro, que estos son casos muy comunes. Son pruebas muy pequeñas. Un niño ejemplar con sentimientos nobles se distingue por su bondad ante padres y compañeros en la escuela. Es un niño lindo, un adolescente. Y elige morir en un asalto por un teléfono celular siendo adolescente. Repara un endeudamiento por un hecho similar que él cometió en una vida pasada. La forma como morimos repara una forma que nosotros privamos a alguien de la vida en una vida pasada, cuando son muertes violentas. Hay otro caso, una persona que murió por alcoholismo, o en alcoholismo, en la actividad alcohólica, pero además abusó de su inteligencia. ¿Por qué? Pues porque dañó a muchas personas, las defraudó, y entonces daña su cuerpo periespiritual, y una vez de que está en estado de espíritu, estudia, reflexiona, elige reencarnar con parálisis cerebral, pero exhibe grandes muestras de inteligencia. Este es el tipo de pruebas que el espiritismo nos enseña, que existen. Entonces no hay crueldad de un Dios cuando vemos este tipo de pruebas, sino son espíritus eligiendo reeducarse una y otra vez. Cuando veamos este tipo de pruebas, admiremos y apoyemos. Y elevemos nuestro pensamiento por estos hermanos que están eligiendo estas pruebas difíciles para
reeducarse, es como quitarse un peso que los va liberando hacia la ausencia de dolor, que es la iluminación. ¿Y por qué ocurre todo esto? Por amor. Esta imagen, esta escultura, se llama La Piedad Florentina y es de Miguel Ángel. Miguel Ángel también hizo La Piedad, la que está en el Vaticano. Este es Nicodemo. Vean el simbolismo, es Nicodemo cuando desciende el cuerpo de Jesús, María Magdalena y María reencontrándose con su hijo después de mucho tiempo de no poder verlo. Es decir, es una expresión del amor cuando nosotros caemos, cuando estamos dolidos, cuando nos sentimos abatidos. Está la espiritualidad de Dios siempre dispuestos a sostenernos, a darnos cobijo. A estas alturas, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Ya podríamos tener una idea? Ser felices. Ser felices. ¿Y cómo nos dicen los espíritus? Por el autoamor. Primero tenemos que amarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos. Nuestra potencialidad de amar es infinita, solo que nosotros le ponemos cercos por nuestro ego. No le puedo decir que la amo, que la quiero, porque a lo mejor va a pensar que me trae de un ala. No le puedo decir perdóname porque la verdad es que me excedí, porque va a pensar que soy débil. Nos reprimimos, no se repriman, amen. Díganle a la gente que está a su alrededor, si la aman, que la amen. ¿Por qué escatimar ese sentimiento tan sublime que es el amor? Perdonen. ¿Por qué no perdonar? La mejor venganza es perdonando, porque ustedes mantienen vivo el odio dentro de ustedes mismos al no perdonar. Perdonen a sus suegras. El amor al otro. No hay manera. Si no construimos amor al otro, no hay manera. Si no, ¿cómo producimos? ¿A quién? Y en el momento que nosotros logremos entender estos tres conceptos, vamos a llegar a lo verdaderamente extraordinario, que es hacer co-creadores con Dios. Es decir, vamos a ayudarle a Dios a hacer de este planeta un planeta de amor, donde la violencia y el desamor sean excepciones. ¿Cuál es la ruta que nos ofrece el espiritismo? La renovación interior. ¿Para qué estudiar el espiritismo? Porque nos enseña este camino basado en la enseñanza de Jesús, que es un evangelio. Es el evangelio, es la ruta hacia la construcción del reino de los cielos en nosotros, es decir, hacia la paz interior. No hay edad para eso. Nos enseña que nuestra iluminación depende del relacionamiento con nuestro prójimo. O sea, no hay manera. Aquel que se le atraviesa, aquel que lo hace enojar, es su maestro. Está para probarlo. Hay una enseñanza de un maestro que dice, tenía a su ayudante y entonces todo el tiempo lo corregía. Ay, maestro, y hacía una cosa y lo criticaba. Pero es que, maestro, tú estás haciendo las cosas mal. Y entonces la gente le decía, oiga, maestro, ¿por qué si ese que es su ayudante todo el tiempo lo está criticando, por qué no lo cambia? Dijo, porque él me enseña el valor de la tolerancia y le estoy muy agradecido, lo bendigo porque es mi maestro. Así hay que aprender a ver los problemas de la vida, porque la vida es, la realidad es, hay problemas, a la gente la corren de su trabajo, a la gente la dejan, la gente se muere, la gente se va. Esa es la realidad. Llorar está chido, pero derrumbarse por eso, esa es la vida. ¿Cómo afrontamos la vida?
con esperanza, con fe. Como decía Mariana, las penas pasan, por supuesto. Todo pasa, es impermanente, nada dura para siempre. Nada. Lo que es hoy no será mañana. Lo que ustedes eran ayer ya no lo son hoy. Hoy son más viejos, más sabios, para dorarles la píldora, como decimos aquí en México. Ya no son los mismos. Decía un amigo, ya sé que todos vamos a morir, pero que no empujen, por favor, ¿no? Exacto. Nos enseña la importancia del prójimo como un maestro y nos ayuda a entender la posición que ocupamos en los dramas de la vida. ¿Cuántos de los dramas que vivimos nosotros son creados por nuestro ego? ¿Cuántos? La mayoría. Entonces, el 20% de nuestros problemas son pruebas kármicas, el 20% de las que platicamos, de las que vimos. El 80% son provocadas en esta vida por nosotros, por malas decisiones en las que nos dejamos guiar por el ego. Que nadie se queje si generó las condiciones de su sufrimiento actual. Y si sí, aprenda, levántese y camine. Ame, perdone. El dolor, nos dice el espiritismo, es el síntoma de nuestra enfermedad moral, pero es un indicador de nuestro grado evolutivo. Si hay dolor en su vida, hay un semáforo prendido. Algo estamos haciendo equivocadamente. Si hay dolor, es la señal de que hay que parar, reflexionar, meditar, pedir ayuda, porque el dolor es la señal de que estamos haciendo cosas en contra de nosotros mismos. Nos muestra que el amor también, como ya dijimos, nos liga al amor universal. Cuando estamos ya compenetrados en el estudio del espiritismo, planteamos que hay una realización personal. Y esta ruta es la siguiente: análisis riguroso de las necesidades reales y las aparentes. Escucha, eso es toda una conferencia completa. Necesidades reales o aparentes. ¿Qué realmente necesitamos para vivir una vida tranquila y llena de amor? Louis Vuitton, Chanel, Santa Chanel, San Giorgio Armani. ¿Eso es necesario? Ayer platicábamos en la sesión que una de las grandes pruebas que uno puede vivir para perder la tranquilidad del ego es que se compren un reloj de esos que cuestan $500,000 y que caminen por una zona que se llama, por una calle nada más, de la Merced. Nada más una calle. Entonces ahí hablaba de que a lo mejor sin brazo hasta llegaba. ¿Cómo perdemos la tranquilidad por cosas que se destruyen? A veces queremos tener la razón y perder la calma. Ah, no, esta discusión la gano yo, aunque no tenga la razón. Eso sí, pero con mucho orgullo, ¿no? Muy bien. Entre aquellas que son dominadoras por el ego y que no tienen valor real, exigencias o caprichos. Buscar la humildad que nos ayuda a descubrirnos sin presunción ni miedos a los desafíos. Las personas, nos dice Johanna de Angelis, el espíritu de Johanna de Angelis, que tienen una autoestima alta, buscan los desafíos. Las personas que tienen una autoestima baja ven los desafíos como amenazas y entonces se quedan en lo cómodo. Ah, ya soy así. Yo ya así nací y así me quedo. Ay, para la próxima reencarnación. Nos dice aquí que con la humildad la persona se descubre niño. Eso dice Johanna de Angelis. Fíjense, se descubre niño en su esencia original, lo que marca la madurez psicológica. Jesús, en su condición de psicoterapeuta, ahí lo pueden ver en Mateo 18,
demostró que era necesario volver a una fase de pureza, de dependencia, en el sentido de humildad, cuando menciona en Mateo sobre aquel que no sea como niño. Es decir, aquel que no regresa a ese estado de pureza, no porque los niños sean puros, sino esta potencialidad que tiene el niño para construir. ¿Qué es existir? Vamos terminando. ¿Qué es existir? Eso es existir, nos dice este espíritu. Lo dice un espíritu. Es tener vida, ser parte del universo, contribuir a la armonía del cosmos, o sea, la armonía de todo. ¿Y cómo vivir? Ahí está el detalle. ¿Cómo vivir? Nos dice este espíritu, fíjense qué cosa menos complicada. Esto es lo que nos dicen los espíritus de cómo debemos vivir. Nos dice Joana de Ángeles, vivir de la mejor forma posible es el desafío inmediato. No nos dice vivir como santos, No nos dice vivir con privaciones, no nos dice vivir con sacrificios. Yo no sé de dónde se inventaron todo eso, de flagelarse moralmente. Yo pecador, ¿no? Hay una parte que dice, yo por mi culpa, por mi problema y por mi gran culpa. No, de la mejor forma posible, vivir bien, disfrutando de los recursos que la naturaleza y la inteligencia nos proporcionan. ¿Eso no nos quita un peso de encima? Esto es espiritismo. Esto es Dios expresándose. No hay limitaciones, no hay restricciones. Es una vida simple. Convivan, vayan, vean Netflix o vean lo que vean, pues, ¿no? Convivan con sus amigos, con su familia, con lo que tengan. Para bien vivir, realizaciones internas con el desenvolvimiento ético adecuado. Hay 3 formas de comprometernos por la vía del karma. Por el pensamiento, que es más complicada. Ojalá lo planche un camión, ¿no? Ojalá cuando se pinte el cabello le quede blanco. O cuando la depilen sea para siempre, ¿no? Por la mente, por el pensamiento. Por la palabra. Es que fulanita seguramente le dieron el puesto porque anda con su jefe, ¿no? O sea, desvalorizar. Ese seguramente es gay, ¿no? Por eso, quién sabe qué, ellos se van al infierno. Por la palabra. Y por la acción. Tomar la decisión. Fíjense, tomar la decisión, usar los recursos divinos, mi cuerpo, mi inteligencia, lo que haya a mi alrededor para dañar a otro. ¿Qué es mi hermano? Digo, él y yo somos hermanos por Dios. Así decía Jesús, ¿no? Nos decimos hermanos porque venimos del mismo Padre. Esas son las razones por las que hay que luchar. Eso dice Joana de Ángeles. No se compliquen, no tienen que irse de rodillas a ningún lado, no tienen que expiar. La expiación es un concepto que quiere decir extraer de dentro la virtud. No es castigo. A veces pensamos que si no sufrimos es que no estamos viviendo bien, es que no vamos a alcanzar un estado de iluminación. Y eso no es cierto, porque estamos hoy, esta humanidad, la gran mayoría, en pruebas sutiles, modificando caracteres. Nosotros, todos los que estamos aquí, menos los chavos, vamos de salida. Somos una generación espiritual que está recibiendo a la nueva generación de espíritus que van a hacer la transición planetaria para un mundo más feliz. Si nosotros no coadyuvamos a formar a estos niños en seres integrales, éticos, amorosos, estamos fallando en nuestro proyecto y nuestro compromiso divino. Estas nuevas generaciones vienen con un chip diferente, vienen
con un tema de respeto a los derechos humanos, con respeto a la diversidad sexual, con respeto a la ecología. ¿Y nosotros los estamos acompañando o los estamos limitando? Ojo, tenemos que cumplir nuestro plan con la evolución. Otro de los discípulos le dice a Jesús: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. ¿Y qué le dice Jesús? Si ustedes quieren emprender un camino espiritual, ya vimos que no es nada complicado. Ya saben cuál es la ruta. Si leen el Evangelio de Jesús, son puras recomendaciones, nada más. Ama a tu prójimo, y nos va poniendo en circunstancias diversas. Nos habla de perdón, ¿no? Nos habla de no juzgar, nos habla de detenernos ante el dolor del prójimo. Si ustedes quieren ser felices, porque en un tema de ego, tienen que pensar menos en ese tirano interior que les dice primero yo y al último yo. No quiere decir que ustedes no sean importantes, porque ustedes tienen necesidades de toda naturaleza, afectivas, físicas, etcétera, etcétera. Pero si no entendemos que los apegos solo nos van a causar dolor y nos van a retener en la materialidad, vamos a sufrir cuando desencarnemos y no nos vamos a poder liberar para poder trabajar en el prójimo. Hay que soltar. No tengan miedo a soltar. Déjenlo ir. Es solo ego. Un día a la vez. Elijan no tener la razón ese día. Un día a la vez, deténganse a mirar a alguien en su dolor y acompañarlo, aunque sea con el pensamiento. Un día a la vez, dense la oportunidad de construir el autoamor, de revisar si las condiciones que están viviendo son las necesarias y las satisfactorias para su vida. Porque elegir vivir una vida de frustración es no entender su papel en la evolución, es no entender el mensaje de Dios ni de Jesús. Porque el sacrificio mal entendido es frustración, es ego oculto, es falsa humildad. Gracias, Dios, por hacerme tan humilde, ¿no? Fíjense, uno de los fundadores del psicoanálisis, Jung, nos dijo lo siguiente: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. O sea, hijo, ¿no te cayó el 20? ¿Y llevas 3 reencarnaciones en esto? Y nos completa la frase: lo que niegas te somete. ¿Será que eres medio egoísta? No, yo egoísta no. Es que ellos quieren todo, pues yo no les puedo dar todo. Lo que aceptas te transforma. Vean ustedes el concepto de la transformación interior expresada en dos líneas, por un psicoanalista citado por Johanna de Angelis, que además tuvo 2 esposas que eran mediums. Bueno, no porque haya tenido 2, ¿no? Sino que se las consiguió mediums las 2, ¿no? Y que además él creía en este concepto extracerebral, es decir, que había inteligencia fuera de nosotros, es decir, espíritus. Y muchas de las obras y conceptos de Jung fueron dictados por espíritus. Hay varios libros que hablan de eso y películas. Y luego nos vuelve a decir Jung lo siguiente: solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar a tu propio corazón. Autoamor, nos decía Jesús siempre, hacia adentro. Porque quien mira hacia afuera sueña. Es decir, si ustedes creen que la felicidad está afuera, eso es un sueño, es irreal, no lo van a alcanzar nunca. Pero si miran hacia adentro, entonces despierta su conciencia. Y entonces son capaces de aprender. Aquí está la muerte.
Es una imagen muy común. La familia, el doctor, al joven Zurita, que se lo está cargando el payaso, y ahí lo está recibiendo su mamá, o su abuela, o su tía. Nadie está desamparado. Nadie desencarna solo. Si uno va en una bicicleta, en un carro, en una moto, y es su tiempo de desencarnar, y en ese momento choca, en ese momento hay un grupo de espíritus que lo están asistiendo para desligarlo del cuerpo, salvo en el caso del suicidio. Dice Emmanuel, en un libro extraordinario que se llama El Consolador, dice que desencarnar es cambiar de plano, nada más. Como alguien que se transfiere de una ciudad para otra dentro del mismo mundo. Cuando desencarnamos, quien ha visto la película Nuestro Hogar, si no la han visto, búsquenla en YouTube, se llama Nuestro Hogar. Así somos recibidos por espíritus. Cuando hacemos bien, amamos, perdonamos, somos recibidos así. ¿Qué espera el hombre en sus primeros momentos ya como desencarnado? Procura las actividades que le eran predilectas. O sea, lo que nos gustaba, las buscamos allá. Si les gusta el... van a ir a... ¿Y aquí dónde están las cervecerías, perdón? No, amigo, aquí no hay. Oiga, ¿y los steaks o las espadas? No, tampoco. Aquí no hay de esas. No, ni eso siquiera, ¿no? Busca las aglomeraciones afines con su pensamiento. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Si yo pienso que la vida es ingrata, peligrosa, es frustrante, injusta, eso vivo. Fíjense, somos lo que pensamos. Ustedes no son su pensamiento. Ustedes son los que piensan el pensamiento. Entonces, si vienen puros pensamientos negativos, ¿qué son? ¿Por qué eligen esos pensamientos? ¿Por qué se boicotean de esa manera? Si hay el caso de que alguien desencarne como un vicioso, quedará vinculado a los círculos cercanos a la tierra. O sea, no hay un cielo así de... donde uno va, como nos dice alguna religión, a tocar el arpa o a picarse los ojos, porque vivir la eternidad debe ser terriblemente aburrido. Imagínense andar vestido de blanco tocando el arpa todo el tiempo. No, y la misma canción, ¿no? No, pues mejor me voy para abajo, con el chamuco. Si su vida fue fundada en el amor de Dios, al prójimo, en el trabajo y el desapego, su transición será más leve. Reencontrará a sus familiares. Debemos prepararnos todos los días para nuestro regreso a casa. Hay un ejercicio muy lindo que cuando uno despierta, uno tiene que pensar la siguiente frase: hoy puedo morir. A ver, díganlo. ¿Y si hoy pueden morir, harían las cosas diferentes? Si hoy fuese mi último día. El tema es que nosotros al levantarnos no nos preguntamos por qué Dios quiere que yo esté vivo ese día. ¿Para qué, Señor, quieres que yo esté vivo hoy otra vez para ir a trabajar al mismo trabajo con la misma gente, despertar con las mismas personas, con los mismos chavos todo el tiempo? ¿Para qué? Pero si hoy puedo morir, invierto la forma de vivir la vida. Son pocas las personas que se preparan para las emociones de la muerte, es lo que les decía. Si ahorita cerramos la puerta, ya no pueden hablar a la oficina de que van a llegar tarde mañana, o que ya no van a llegar a clase mañana, o que ya no van a presentar el examen mañana, o que los iban a contratar mañana, ya no, que ya no van a ver a sus hijos, ya no van momentáneamente. Pero para esas emociones no nos preparamos. Una muerte pacífica será posible si nuestra vida lo fue, si estuvo libre de apegos y fundada en el amor. Y con esto vamos a terminar. Han llegado los tiempos
en que espíritus encarnados y desencarnados, porque convivimos todo el tiempo, nos ayudemos a construir un camino espiritual. Ellos me ayudan, ellos me guían. Para eso está la espiritualidad. De abandonar visiones esotéricas, mágicas, de que el mundo espiritual nos va a resolver, nos va a conseguir el trabajo, nos va a ayudar a conseguir novia o novio. Esas cosas, para eso no están los espíritus. De asumir la responsabilidad sobre nuestras infelicidades, de silenciarnos, de meditar, de sentarnos en un lugar donde haya silencio, a dialogar con nuestro mentor para recibir la guía que necesitamos, de escuchar la voz del Espíritu inmortal, de Dios, la divinidad y la sabiduría de la que formamos parte. Y cuando llegue nuestro momento de regresar a casa, así seremos recibidos. Todos seremos recibidos así. Muchas gracias, que Dios los bendiga.